problema tiene que ver con que hemos tendido a centrar toda la educación ciudadana, le hemos dado esa responsabilidad a la escuela. Y al revés, deberíamos pensar que la responsabilidad está distribuida. Porque si no tenemos democracia, y por lo tanto no existe esta noción de que el poder está distribuido y compartido y las decisiones se toman colectivamente, en verdad no se puede conversar, porque en realidad la conversación es una farsa, porque la decisión la toma el que tiene el poder. Lo que te hace participar en gran medida es sentir que tu participación le importa a alguien, que tiene algún efecto, algún impacto, que pasa algo con eso. El presente del cual vivimos, con todo lo bueno y lo malo que tiene, es un resultado de acciones de otros seres humanos como nosotros en el tiempo. El presente en el cual vivamos mañana va a ser un resultado de nuestras acciones en el tiempo también. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Curiosos, el podcast para las mentes que nunca dejan de aprender. Soy Iván Troncoso y hoy hablaremos de un tema fundamental, especialmente en un año electoral, la educación cívica y la formación ciudadana. ¿Cómo podemos prepararnos como ciudadanos para tomar decisiones informadas? ¿Qué rol cumple la educación cívica en la democracia? ¿Y cómo podemos conversar en familia sobre política, más allá de las campañas y los eslogans? En este episodio hablaremos de herramientas prácticas para analizar críticamente a los candidatos, entender mejor el sistema político y reflexionar sobre la importancia de participar en los procesos democráticos. Y antes de comenzar, te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún episodio de nuestro podcast. Comencemos. Hoy nos acompaña Rodrigo Mayorga, historiador, profesor y doctor en Antropología y Educación por Columbia University. Actualmente es profesor adjunto y coordinador pedagógico del programa de Archivos Escolares en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director general de Momento Ciudadano, organización dedicada a promover la educación cívica, ciudadana y democrática en Chile. Rodrigo se ha dedicado a investigar y enseñar la historia de la educación ciudadana y la conciencia histórica. Ha publicado libros como Ciudadaniqué, una guía sobre democracia, derechos y cómo cambiar el mundo, y Nuestro fracaso constituyente, además de ser panelista del programa País ADN de Radio ADN. Su trabajo busca fortalecer la participación informada y el debate político, acercando la política y la democracia a la vida cotidiana de las personas. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Iván, ¿qué tal? Bien contento, feliz de estar acá. Gracias por la invitación y por poner estos temas arriba de la mesa, sobre todo. Excelente, gracias por aceptar la invitación, Rodrigo. Y para iniciar nuestra entrevista, ¿qué significa realmente la educación cívica y por qué es tan importante hoy? A ver, yo creo que, bueno, nosotros en Momento Ciudadano, que es la organización que yo dirijo, hablamos siempre como de educación para la ciudadanía, ¿ya? Y entendemos la educación para la ciudadanía en términos globales como la educación que nos permite participar dentro de las comunidades de las que somos parte. Uno es parte de muchas comunidades, a veces comunidades más pequeñas, como puede ser la universidad, el colegio, el trabajo, grupos de interés, y algunas obviamente mucho más grandes, como el barrio, como puede ser la región o incluso el país propiamente tal. Y dentro de esa educación para la ciudadanía, para ser ciudadanos y ciudadanas, nosotros distinguimos dentro de lo que es la educación cívica, ciudadana y democrática. La educación cívica tiene que ver con los conocimientos sobre, en el fondo, las esferas política, económica y social en las cuales se mueve nuestra comunidad. La educación ciudadana tiene que ver con las habilidades y las actitudes que nos permiten participar de manera activa y efectiva, es decir, que no solo basta con saber dónde participar, también hay que saber cómo participar, y se requieren ciertas habilidades que nos permiten participar más efectivamente y lograr más cosas, y en el fondo sentir que tiene más sentido lo que estoy haciendo. Y finalmente una educación democrática que tiene que ver con entender que esa participación se hace con otros. Esos otros no tienen por qué estar de acuerdo en todo conmigo, no tienen por qué querer lo mismo que yo, o no tienen por qué querer, a lo mejor quieren lo mismo porque quieren hacerlo, llegar a eso de otra forma. Y por lo tanto ese conflicto que es propio de la vida democrática también requiere ciertas habilidades y actitudes para enfrentarlo y procesarlo, que tienen que ver con el diálogo y la deliberación. Entonces, ¿por qué es importante este conjunto? Llamémoslo así. Esencialmente porque es el conjunto que nos permite, de educación, que nos permite poder ir avanzando hacia el mundo que queremos habitar, ir construyendo el país, la sociedad en la que queremos vivir, pero también ir haciéndolo en conjunto con otros y en el fondo con aquellos con quienes formamos esa misma sociedad.
Y Rodrigo, desde esa mirada, de esta visión más global, ¿cómo crees que está la educación cívica de la gente acá en Chile? ¿Hay una buena recepción? ¿Hay mucho desconocimiento? ¿O en realidad quizá hay una base que uno mayor que uno no tenía considerado? Mira, yo diría que históricamente, así como si uno piensa en la historia de la educación chilena, en general lo que ha habido en Chile es educación cívica. Ya eso desde más o menos fines del siglo XIX, no es algo que está al principio de la escuela a mediados del siglo XIX, es algo que se integra muy hacia el final del siglo. Eso tiene que ver con procesos históricos de posguerra del Pacífico, post-incorporación de nuevos territorios, post-ocupación de la Araucanía, como con lógicas muy de corte nacionalista. Y en el fondo hasta fines del siglo XX diríamos que la escuela estuvo muy centrada, salvo algunas excepciones, en esta lógica de educación cívica, es decir, entregar conocimientos y específicamente conocimientos sobre el sistema político propiamente tal. En la década del 90 hubo una especie como de giro que tuvo que ver con las reformas curriculares, donde se dijo hay que pasar de una educación más basada en los conocimientos a una educación más basada en las habilidades. Y eso llevó a que en el fondo pasáramos de esta educación cívica de conocimientos a una educación ciudadana que estaba mucho más enfocada, como digo, en las habilidades de la participación. El problema es que esa educación ciudadana se entendió como transversal, lo cual está muy bien teóricamente, pero en el caso chileno, al hacerse transversal, se convirtió como en responsabilidad de nadie. Entonces no había ramo, no había notas, no había calificaciones, y en un sistema que estaba muy enfocado en los resultados, eso generó que esa educación quedara muy diluida, digámoslo de alguna forma. Y recién ahora, yo te diría post 2016, con la ley con la ley 20.911, con la aparición de los planes de formación ciudadana y eventualmente el 2020 con la aparición de una nueva asignatura y hoy día los cambios curriculares que estamos viendo, se está volviendo a poner un énfasis en hacer esto de manera más explícita. Si bien todavía, a mi parecer, muy enfocado en lo cívico, que está muy bien, los conocimientos, los Claro. ciudadanos, que está muy bien, las habilidades de participación, pero todavía con una deuda súper fuerte respecto a lo democrático, que es un poco cómo enseñamos el diálogo, cómo aprendemos a dialogar, a deliberar, a procesar conflictos, en gran medida también porque hay una dimensión ahí bien política que muchas veces la escuela evade o porque tensiona, o también porque es súper difícil de evaluar, digamos, a diferencia de las habilidades y el conocimiento. Entonces yo te diría que hay una deuda todavía muy fuerte que yo creo que en los últimos años hemos empezado a dar pasos para subsanarla, pero todavía queda un camino muy, muy largo. Claro, y justo coincide con este año que hay muchas elecciones. Bueno, ya tuvimos unas primarias que lamentablemente fue una participación muy baja de la población. Entonces, ¿cómo podemos preparar a gente para que esté enfocada, que tome buenas decisiones informadas si participa poco o quizás no está interesada, no se siente representada por los candidatos? ¿Cómo podemos preparar a buenos ciudadanos para enfrentar votaciones de una forma informada y de forma más consciente? Bueno, lo primero que yo igual diría es que siempre tenemos que tener ojo con las participaciones, porque en el fondo efectivamente esta elección tuvo una muy baja participación comparativamente con otras elecciones del conglomerado específico que fue, pero no sabemos si la gente que no fue a participar no fue porque no le gustaba ese conglomerado o porque no le interesaba participar. Entonces, lo bueno es que las primarias de alguna forma, lo bueno entre comillas, digo, nos dejan esa interrogante. Ahora también hay que recordar que en Chile en los últimos años también volvimos a una lógica de voto obligatorio, lo que también de nuevo hace complejo este ver, bueno, la participación, hasta qué punto una participación comprometida o hasta qué punto una participación obligada. Rodrigo, perdón, y ahí ¿Ya? Ahora, te quería hacer esa dime. consulta. Claro, siempre tuvimos como mucho tiempo el voto obligatorio, después fue voluntario y ahora volvimos al obligatorio. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que lo mejor es para nosotros que nos obliguen a ir a votar para tener como quizás un derecho mejor usado que a voluntad? ¿Qué opinas tú, perdón?
Mira, tenemos ahí varias, bueno, hay distintas visiones, por supuesto, y aquí hay acto de posicionamiento político, no de como absolutos o de ley. Es interesante porque Chile, claro, tuvimos mucho tiempo voto obligatorio, pero ese era un voto obligatorio con inscripción voluntaria. Entonces, en la práctica Claro. tampoco era, no estábamos todos obligados a votar, porque yo podía no inscribirme y por lo tanto, en base a eso no votaba. Y, y y de alguna manera lo que uno empezó a ver desde el 88, digamos, con el plebiscito, el retorno a la democracia después de los 90, es que cada vez menos gente se iba inscribiendo y por lo tanto, si bien los números seguían muy altos, porque se calculaban a partir de los que estaban inscritos, en realidad de la gente que podía votar había mucha gente que estaba dejando de votar o no estaba empezando a votar. Y la idea del voto voluntario tuvo que ver un poquito con decir, bueno, eliminemos este problema, esta barrera de la inscripción para promover más el voto. Eso tampoco funcionó. Vimos que la tendencia siguió hacia adelante. Y hoy día nos enfrentamos, como digo, a una lógica de voto obligatorio. Ahora, ¿cuál es la ventaja, entre comillas, que debería tener un voto obligatorio? Es que en el fondo nadie puede decir después, mira, sabéis que esta decisión no la tomó la mayoría. Porque lo que pasaba muchas veces con el voto voluntario es que la gente después sacaba el cálculo y decía, bueno, pero los que eligieron a esta persona no eran 50%. Claro, o Ya, sea, eso nos ayuda desde claro, el no, punto de vista de no me legitimidad sé, democrática. exacto, no me siento representado por esa mayoría que votó en el voto voluntario. Exacto. Exacto. O sea, uno debería decir, bueno, al menos, por lo menos hoy día hay una mayoría bueno, que al menos fue a votar y que al menos, y eso sí tiene implicancias importantes. Ahora, de todas maneras, y ahí vuelvo a la primera pregunta que tú me hacías, como que entramos a otro tipo de desafío, porque en el fondo, ¿cómo podemos efectivamente garantizar que esa mayoría vote, por ejemplo, informada? La información y la educación no tiene que ver con una especie de obligación de ninguna forma, pero efectivamente habilita que yo pueda ejercer mi voto de manera libre, porque en el fondo la gracia del voto es que yo estoy diciendo prefiero esta opción sobre esta otra opción, pero para que eso realmente sea libre, no solo no tiene que ser obligado, pues, o sea, no solo no tiene que ser mi decisión, también yo tengo que tener la información de qué estoy eligiendo, porque si no puedo elegir A cuando en realidad a mí me gustaba C sin saberlo, ¿te fijáis? Entonces, yo creo que ahí hay un desafío que hoy día es súper importante, de cómo logramos que la ciudadanía se informe, cómo logramos que la ciudadanía, entre comillas, aprenda o se forme en este tipo de conocimientos, de habilidades, de actitudes, sobre todo en un contexto de desafección política muy alta, donde finalmente la ciudadanía se siente poco representada, desconfía enormemente de las autoridades y de los poderes propiamente tal constituidos, y por lo tanto tiene poco incentivo de alguna manera para informarse o para educarse o para hacerse parte de forma más comprometida o activa de estos distintos procesos. Y además, súmale que si bien este es un año bien electoral, en realidad venimos de varios años electorales, o sea, en Chile no hemos dejado de votar desde el 2020. Este ya es el sexto año seguido que tenemos al menos una votación a nivel nacional. Entonces también eso ha generado cierta como cansancio, cierta lógica así medio de hastío, de agotamiento, que lo hace súper difícil. Es un escenario bien complejo el de este año desde el punto de vista de esta formación para la ciudad. Rodrigo, hablábamos de las políticas públicas que buscan incentivar o mejorar la educación ciudadana en este ámbito, pero también yo creo que hay un otra área que es la familia. También es como qué rol juega en esta área de educación ciudadana, porque no solamente podemos dejar toda la formación a un ente. Que para ti, cuál es la función clave que tiene la familia en los momentos de la educación ciudadana? Lo que pasa es que la familia tiene un rol fundamental porque es el espacio inicial de socialización. Y si bien la familia en sí no es una comunidad política, porque es una comunidad que actúa en el espacio privado, a diferencia de otro tipo de comunidades, sí es una comunidad en la cual se establecen un montón de relaciones e interrelaciones que luego se replican en esas comunidades políticas. Entonces, en el fondo, la familia es un espacio de socialización también, en el cual es relevante si importa los temas que pasan más allá de la familia o no importa. Es relevante si en la toma de decisiones, si bien la toma de decisiones puede venir de los padres porque hay una potestad paterna y todo, ilegalmente, etcétera. Es distinto los procesos en los cuales eso se conversa, se comparte, se dan espacios para eso. Hay toda una discusión en torno como que
siempre tipo como generacional, como que antes los papás decidían todo, hoy día los niños decían todo. Si el tema no es en ningún extremo, el tema es cómo generamos que esos espacios familiares sean espacios formativos en esta lógica de la socialización respecto a la pertenencia a comunidades más amplias. Ahora, al mismo tiempo también, volviendo al tema, como decías tú, de las políticas públicas, yo creo que la política pública tiene un rol súper importante ahí, y eso quizás tiene que ver con que, o el problema tiene que ver con que hemos tendido a centrar toda la educación ciudadana, le hemos dado esa responsabilidad a la escuela. Y efectivamente se ha convertido como en el único ente propiamente tal que se hace cargo de eso, y como que el resto, bueno, se desentiende porque en realidad no. Y al revés, deberíamos pensar que la responsabilidad está distribuida. Ahora, siempre siendo muy explícito, porque lo que te decía antes, el riesgo es que cuando la responsabilidad no es de nadie o es de todos, no es de nadie, y por lo tanto queda un poco en el aire. Y ahí es donde la política pública tiene capacidad de ir creando nuevos espacios, espacios de educación no formal propiamente tal, o informal, que existen pocos, pero hoy día hay en bibliotecas, en centros de creación, en espacios de, como digo, comunitarios, donde la política pública tiene mucho que hacer. Espacios de apoyo a los padres y las madres en este tipo de formación. Hoy día tenemos, no sé, un canal educativo infantil como es NTV, que hace un trabajo maravilloso en distintos ámbitos de este tipo. Y eso es un recurso y es un apoyo, porque efectivamente con la deuda que tenemos en la educación ciudadana, el problema que tenemos hoy día es que a los que somos padres, profesores, en el fondo los que estamos en el rol adulto en esta situación, tampoco nadie nos enseñó esto. La deuda ya es de más de 30 años, entonces esto es un tema bien de fondo, pero sí la política pública yo creo que tiene un rol clave en poder ir generando los recursos para esos otros distintos espacios, y esos otros distintos espacios, como en el caso de la familia, reconocer la obligación que tienen, o la responsabilidad, más que la obligación, porque es todo ligado, pero la responsabilidad que tienen de hacerse cargo de estas temáticas. Rodrigo, no sé si te acuerdas, pero en los 90 siempre había como una frase de que la gente decía, no me interesa la política o no estoy ni ahí con la política de forma más coloquial. ¿Tú crees que, por qué había esa como desconexión con el tema político? Esencialmente eso lo decían los jóvenes en los años 90. ¿Tú crees que ahora eso se ha modificado, ha cambiado? Bueno, tuvimos el tema también del estallido social en el 2019, que también se dio mucho el tema de hablar mucho de política en espacios públicos, quizás no liderados necesariamente por agentes políticos tradicionales, sino que también quizás comunidades sociales. Entonces, ¿tú crees que ha cambiado esa percepción de que no estoy ahí con la política o crees que sí hay una conciencia, sí se habla, pero como que faltan los espacios? Sí, yo creo que ha cambiado, o sea, de todas maneras. Bueno, son 30 años, digamos, o sea, es harto tiempo. El no estoy ni ahí de los 90 era además muy, venía de esta frase famosa del Chino Río, que no Exacto. estaba ni ahí, que era como esta especie de figura como ídola para los jóvenes. Pero también tenía que ver un poquito con ciertas lógicas de la transición. Al fondo, la transición, de alguna manera, el retorno a la democracia, parte de lo que implicó fue un poco no hablar de política. Fue un poco, ok, tomar algunos grandes consensos, Como, llegar a como, algunos grandes acuerdos, perdón, como se decía, hacer pero cambios en la medida de lo posible, como decía el en la medida de lo expresidente. posible, como decía Patricio Elwin, que es entendible, digamos, o sea, en una transición donde el ex dictador sigue siendo general en jefe del ejército y tiene como el control de la fuerza, es súper comprensible eso. Pero quiero decir que en el fondo parte de ese proceso implicó también dejar de hablar de política, perdón, no dejar, no volver a hablar de política, porque se había dejado hablar de política durante la dictadura, o sea, todos esos 17 años previos, y que la política fuera todavía un tema que causaba mucho miedo, que podía dar problemática. En el fondo, Chile fue un país que entró dividido también a la transición a la democracia, y que siguió dividido en parte por los amarres que la misma constitución establecía. Entonces, lo que quiero decirte es que no es raro que en realidad, antes que el estallido social, los primeros que de alguna forma abrieron de nuevo la temática fueron los pingüinos, el año Los 2006, estudiantes la Revolución Pingüina, que son estudiantes, claro, que el 2006 tienen 16 años, o sea, estudiantes que nacieron en el 90.
sea, son los hijos de la democracia, entre comillas, Exacto. los que de alguna forma abren esto de nuevo, lo logran, lo instalan con mucha fuerza. Y yo diría que desde el 2006 en adelante uno ve un giro importante que a nivel que en el 2019 en el fondo se convierte inevitable. O sea, yo creo que el estallido social lo que hace es que ya quien seguía insistiendo en que mejor no habláramos de estos temas se vio incapaz de poder evitar la conversación. Claro, El problema también ujú. es que justamente la falta de aprendizaje de esto también nos ha pasado la cuenta. O sea, lo que hemos visto en los últimos 5 años es que justamente hemos estado, entre comillas, obligados a hablar de política. Y la falta de aprendizaje muchas veces ha generado frustración, ha generado conflicto que no podemos procesar, ha generado polarización, ha generado fragmentación. Y eso lleva a que hoy día yo no creo que haya gente, yo no veo gente así como en los 90 como no estoy ni ahí con la política, pero sí veo gente que puede estar muy cansada con la política. Que no es que no le importa el tema, pero como que no lo quieren ver, como dice ya, ¿para qué más? Porque esto todo me tiene agotado, porque como que seguimos dando vueltas. Y ahí Claro, creo que hay una diferencia importante. claro, efectivamente, tuvimos dos procesos constituyentes que no llegaron a nada, como que al final tuvimos la instancia, como que lo que tú dices, no tuvimos estos aprendizajes, tuvimos la oportunidad, no tuvo el aprendizaje de ver nuestros errores y de encauzar todos estos inquietudes en un marco legal. Entonces, mi pregunta también ahora voy al tema de cómo podemos hacer que una conversación política con respeto, con tolerancia, escuchando quizá al otro que piensa o habla distinto a lo que yo quiero, pero cómo nos podemos llegar a una concordancia en ese ámbito. Mira, nosotros, bueno, en el Momento Ciudadano esto es lo que llamamos, como digo, educación democrática, que tiene que ver con cómo logramos efectivamente que esa participación se haga con otros, aunque pensemos distinto y miramos distinto. Y una de las primeras cosas tiene que ver con establecer como dos líneas, entre comillas, rojas, que son la democracia y la defensa de los derechos humanos. Ya como dos temas que, llamémoslo así, no son controversiales o no deberían ser controversiales. ¿Ya? No son temas en los cuales, pucha, mira, quizás tú piensas que los derechos humanos no importan y bueno, y es tu visión, o quizás tú piensas que, pucha, el autoritarismo puede ser una opción, bueno, está bien, hay que aceptarlo. No, ahí tenemos dos líneas rojas. Pero ¿por qué dos líneas rojas? No solamente por un hecho de que uno tenga una posición distinta o uno crea en la democracia, sino que porque son las dos cosas que permiten la conversación. Porque si no tenemos democracia, y por lo tanto no existe esta noción de que el poder está distribuido y compartido y las decisiones se toman colectivamente, sino que el poder lo tiene una persona o un grupo, no se puede conversar. En verdad no se puede conversar porque en realidad la conversación es una pantomima, digamos, es una farsa, porque la decisión la toma el que tiene el poder. Si no reconocemos que todos somos seres humanos iguales en dignidad y derecho, y yo creo que yo por ser de algún sexo, de algún género, de alguna orientación sexual, de alguna raza, de alguna clase social, soy superior a otro grupo, entonces de nuevo tampoco hay ninguna conversación posible porque en el fondo el que es superior tendría más capacidad en teoría. Entonces ahí hay como dos líneas que yo creo que son súper importantes de entender que si queremos tener un diálogo democrático, no las podemos cruzar y no son controversiales y no puede alguien pararse fuera de esa línea y decir, bueno, pero a mí me tienen que aceptar porque yo creo que yo soy mejor que superior a todos ustedes. Distinto, pero luego está una vez dentro de esa línea, ser capaz, como digo, de primero confrontar los distintos puntos de vista. ¿Ah? No, o sea, entender que, por ejemplo, visiones respecto, te invento, a qué rol tiene que tener el Estado en la sociedad o el individuo en la sociedad, o hasta qué punto la economía se tiene que trabajar e intervenir de tal o cual manera, o incluso temáticas de discusión más de visiones éticas, morales, etcétera, son temáticas que tenemos que poder conversar, son temáticas que tenemos que poder confrontar. Eso requiere, primero que nada, ser capaz de exponer lo que yo pienso, ser capaz de escuchar lo que piensa el otro, ser capaz de buscar y reconocer puntos de encuentro y de divergencia en esas distintas posturas y poder hacer ese trabajo de deliberación propiamente tal. Pero eso, como te digo, requiere reconocer también la legitimidad del otro en esa postura. Y yo creo que eso también es algo que hoy día es como la gran complejidad.
como digo, reconocer la legitimidad del otro, cada día lo vemos más difícil de alguna forma. Y al mismo tiempo también reconocemos que aquellas posturas que son ilegítimas en el sentido de que destruirían la posibilidad de la conversación, muchas veces tratan de aprovechar esto para poder ganar posiciones diciendo, bueno, a mí me tienen que aceptar porque yo pienso que hay que matar a todo este grupo de personas y esa es mi opinión. Entonces, ese balance, le diría yo, creo yo que es lo difícil de lograr, pero la línea, la base esencial para poder lograr esta educación democrática. Perfecto. Rodrigo, y ahora te llevo un poco al tema de los candidatos. Vamos a tener muchos candidatos dando vuelta ahora de aquí a fin de año. Y claro, quizás para alguien que está con dudas, no sabe más o menos mucho cómo poder definir bien cuál es el que lo representa más, qué criterios deberíamos utilizar para analizar a los candidatos, más allá de eslogan, de promesas de campaña, porque sabemos que se promete mucho y después en la práctica, aunque tengan la buena intención el candidato o el candidato electo, hay un congreso, hay ciertos mecanismos que tienen que pasar para poder cumplir lo que se prometió. Entonces, ¿cuáles serían como los criterios y las herramientas que tenemos que tener para analizar a los candidatos? Yo creo que hay una primera herramienta que tiene que ver con posicionar a los candidatos como en el espectro político. Y volvemos a esta idea de las posiciones y las legitimidades, como en el fondo el espectro político y la gracia de que los candidatos formen parte de coaliciones, de alianzas y todo el cuento es que un poco nos dicen más o menos hacia dónde están posicionados respecto a ciertas grandes discusiones, respecto a discusiones en torno al rol del Estado, respecto a discusiones en torno al rol del individuo, respecto a discusiones en torno a la forma en la cual es más efectivo proveer cierto tipo de servicios que satisfacen cierto tipo de derecho básico, y creo que ese es un primer elemento importante. O sea, creo yo que en general como que cuando la gente dice, pues yo voto por la persona, que como no porque hay ahí una pequeña trampita, como que yo creo que la persona está en un lugar específico y ese lugar es difícil de abstraerlo como tal. Eso es algo que uno puede hacer desde leyendo los programas, digamos, de gobierno, a pesar de que, como tú bien dices, los programas dan para mucho muchas veces, pero al menos Claro. nos dan una idea del tipo de propuesta, del tipo de sociedad Claro, que nos están por lo menos podemos, proponiendo. Y podemos discriminar, perdón, podemos discriminar qué es lo que no quiere, por último. Por último, podemos saber qué no exactamente, al quiere. menos, claro, exactamente, sabemos para dónde está llevando la máquina Claro. y cuál sería más o menos su forma de... Y también estudiando historia, o sea, en el fondo yo creo que aquí hay una cosa de que uno puede ver como, no te digo de 2 siglos, pero de los últimos 20 años, los últimos 30 años, dónde ha estado parado ese grupo, esa coalición, esos distintos partidos que te sostienen, como hacia dónde ha estado intentando llevar un poquito este barco. Yo creo que ahí hay un primer tema súper, súper importante. Y el segundo tema creo que es súper importante es que también seamos, o sea, lo voy a dar vuelta, también seamos exigentes con nuestros candidatos. Y particularmente con aquellos que nos gustan. O sea, hoy día tenemos discusiones públicas que, como te decía, claro, en los cuales hay distintas posiciones legítimas y también tenemos, y hemos visto eso mucho en estas elecciones con candidatos de todo el espectro político, de izquierda, derecha, centro. También tenemos muchas veces que los candidatos por ganar un voto más, un voto menos, o a veces por, no sé, por convicciones personales, se salen de esas líneas rojas que estábamos conversando. Y ahí también creo yo que es súper importante que desde la ciudadanía seamos capaces de poner un par, como de avisar, de poner una alarma, de levantar una alerta, y sobre todo cuando el candidato o la candidata que lo hace es aquel con el que yo más o me siento cercano o me identifico. Porque claro, cuando lo hace el del frente es súper fácil decir, oye, mira qué antidemocrático esto, pero cuando lo hace el propio, como mucho justificar, decir, mira, no era tan así, hay que entender, y obviamente eso no es un incentivo para que el candidato actúe de forma distinta. Así que yo diría que hay o sea, conocer lo que proponen es una cosa. Segundo, hacernos responsables, sobre todo de nuestros candidatos, de que no se salgan de esas líneas rojas. Para mí eso es un tema clave. Y tercero, recordar que, como tú bien decías, el presidente o la presidenta de la República no mandan a sola, como diría uno coloquialmente. Hay todo un equipo, pero además hay un congreso, y ese congreso este año vamos a elegir diputados, completo la Cámara de Diputados y Diputadas 155, la mitad del Senado. Entonces, en el fondo, también ahí hay una pega que hay que hacer también en ese nivel. En el fondo, ¿qué me representa en ese otro espacio? Porque la verdad es que sí,
eso no es coherente, eventualmente nos encontramos con sistemas que de alguna forma colapsan o se inmovilizan a sí mismos. Entonces, hay una pega enorme de información, de formación también, y sobre todo de toma de posición. También es un buen momento de preguntarse uno, ¿qué tipo de país quiero? Cuál, hacia dónde quiero que este barco avance? ¿En qué dirección quiero que avance? Rodrigo, y desde tu experiencia en- perdón, desde tu experiencia en Momento Ciudadano, ¿cómo ves la participación? ¿Qué elementos hace que a las personas los activen a participar en la política? ¿Qué elementos son más distintivos y lo hacen ser parte de estos movimientos? Mira, nosotros, te lo pongo un ejemplo de algo que estamos haciendo ahora, pero nosotros actualmente en Momento Ciudadano estamos liderando un proyecto que se llama Multiplicar las Voces, que es un proyecto bien grande que patrocina la Defensoría de la Niñez, la Organización de Estados Iberoamericanos en Chile, Fundación Colunca, Fundación Arcor y World Vision Chile, y que cuenta además con unas 20 y tantas organizaciones colaboradoras que del proyecto. O sea, es como una pequeña coalición. Y es un proyecto de participación infantil en el contexto de las elecciones presidenciales, ¿ya? Y parlamentarias. Es un proyecto que busca crear espacios de participación para niños y niñas de 6 a 12 años, en los que ellos y ellas puedan plantear a través de distintas metodologías qué cosas les inquietan del país, qué cosas les preocupan, qué cosas les gusta, qué cosas necesitan, y puedan también hacer propuestas a los candidatos y candidatas a Ah, las elecciones excelente. presidenciales como tal, ¿no? Es un poquito el contexto. Y lo que hacemos en el fondo del proyecto es que se generan estos distintos espacios en distintas partes de Chile. Luego, los resultados, que son dibujos, audio, distintas cosas, los procesa un equipo, se sistematiza y eso luego se le entrega a los candidatos y las candidatas. Estamos hablando bueno, de más de 1000 niños en todo Chile, como digo, una cobertura bien importante. Pero vuelvo a la pregunta tuya, ¿qué es lo que hace participar? Y para hacernos esa pregunta, lo que nosotros hicimos fue que además incluimos en este proyecto un comité de voces, que es un comité de niños y niñas de 6 a 17 años, niños, niñas y jóvenes, que codiseñan el proyecto. Y en el fondo, lo primero que te diría es que la primera pregunta es que en nuestra experiencia hay que preguntar. O sea, en el fondo hay que decir, a ver, ¿qué te haría participar? ¿Qué te hace sentido? ¿Qué no te hace sentido? ¿Qué es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo con estos niños? Y luego, la experiencia que hemos tenido con ellos, una de las cosas que nos demuestra es que en el fondo lo que te hace participar en gran medida es sentir que tu participación tiene, primero tener el espacio, obviamente, si no hay espacio es difícil participar, pero segundo, que tu participación le importa a alguien, que tiene algún efecto, algún impacto, que pasa algo con eso. Yo te decía hace un rato como la participación no solamente es un derecho y es un deber, sino que yo participo por algo, quiero cambiar algo, quiero hacer el mundo más parecido al mundo que yo sueño o que yo me imagino. Y por supuesto, quiero que sea efectivo, quiero que eso pase. Entonces, en el fondo, el proceso requiere también no solo que existan espacios de participación, requiere también que existan los mecanismos que me permitan ver qué pasa con esa participación. ¿Ya? No significa eso, y eso también es súper importante, no ¿Mm? significa eso que lo que yo digo es lo que se tiene que hacer Ese va y a si ser, no se hace lo que claro. yo digo, claro, me frustro porque, pero sí al menos yo poder saber por qué lo que yo dije no se hizo, qué pasó, quién lo escuchó, quién lo consideró, qué argumentos dieron en contra. Quizás, pucha, yo en realidad era yo solo el que quería esto y todo el resto quería otra cosa. Pero todo ese proceso, que es lo que en estudios de participación se llama trazabilidad, es algo que hay que construir los sistemas. Y yo creo que eso es algo que nos falta mucho en Chile. Nos falta mucho y eso explica por qué finalmente ¿cómo se llama? La participación se puede ver muy deteriorada. Si yo, bueno, lo mismo pasa con los temas si yo no entiendo cómo funciona el sistema, si yo no entiendo cómo se cuentan los votos de una elección parlamentaria y voy a votar y veo que mi candidato sacó más votos que el que está seguro del cuarto, pero el cuarto salió elegido y no entiendo por qué, obvio que mi reacción va a ser, pucha, ¿para qué voy a votar? Claro, Entonces, exacto. todo ese aparataje formativo es muy necesario para efectos de que la participación se mantenga y no sea simplemente una acción, digamos, como espontánea y que después desaparezca. Rodrigo, y en ese punto, ¿hay alguna referencia internacional que podemos como
tomar y para después aplicarla en nuestra realidad en relación a la educación ciudadana? ¿Tenemos algún referente que puede ser interesante? ¿O quizás Sí, que son sí, realidades distintas? sí. No, 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 yo diría que hay un par de casos interesantes para el tema de la participación. Algo de lo que están haciendo en Brasil, por ejemplo, con Participativo, o en Francia con Ágora, que son en el fondo sistemas de participación digital que nuevamente lo que buscan es generar, incluir más voces, e incluir en el fondo y que permite de alguna manera esta trazabilidad. Yo creo que es un elemento bien clave. Como digo, no basta con abrir el espacio de participación, hay que abrir espacios de feedback, llamémoslo así, o de retroalimentación, o al menos de seguimiento de esto. Y otro caso, bueno, también yo creo bien importante, el caso noruego. El caso noruego después de la matanza de la isla de Otoya, si no me equivoco el nombre, ya por el 2011, Noruega se hizo esa pregunta y Noruega dijo, bueno, ¿cómo ponemos esto al centro como uno de los temas fundamentales para, en este caso, de la educación democrática? Y creo que ese también es un súper buen ejemplo, porque en el fondo, como te decía, la educación democrática es una educación difícil de evaluar. Porque justamente como si, pucha, si tú tenías una opinión A y yo tengo una opinión B y bueno, y las confrontamos, no Claro, es, no es como que una respuesta sea la correcta y otra la incorrecta, no es que claro, queramos no hay llegar algo, a un sí, punto, exacto, no hay algo absoluto, ¿no? Obviamente, son puntos de vista. ni absoluto ni exacto. Entonces, en el fondo, la evaluación es muy difícil desde el punto de vista de la calificación, llamémoslo así. Y eso, por lo tanto, requiere voluntad política. Y yo creo que Noruega, lo que hizo Noruega con la creación de los centros, dentro de ellos el Centro Nansen, que es uno que ha trabajado mucho aquí en Chile, con el cual hemos tenido algunas colaboraciones también, es como es un ejemplo de algo que sí se puede hacer, porque requiere, como te digo, porque en el fondo no tuvo que ver no tuvo que ver con que los noruegos sean así o asado, que su cultura, o que históricamente, todo lo contrario, tuvo que ver con que Noruega enfrentó una situación crítica y la gente se puso de acuerdo, el espectro político se puso de acuerdo para decir, esto no puede pasar nunca más, y por lo tanto, para que no pase nunca más, tenemos que hacer algo. Perfecto. Rodrigo, y no sé, quizá algún joven o un niño que lo está escuchando y dice, yo quiero saber más sobre este tema, quiero ser un ciudadano más informado, más crítico, eh, pero no sé por dónde empezar, cuál es el camino, o sea, quizás en mi colegio no me enseñan mucho o es poco y quiero complementarlo. ¿Cuál es el camino natural que podría tener un niño o un joven que quiere aprender más como para ser un mejor ciudadano o más informado? Mira, yo, bueno, de cerca la recomendación, pero lo primero que le diría es que Coméntese, nos dale. sigan nuestras redes sociales de Momento Ciudadano. Yo creo que ahí siempre hay un espacio, es lo que hacemos, es lo que buscamos hacer. Si fuera niño, niña o joven, también probablemente de cerca la recomendación, pero le recomendaría mi libro Ciudadaniqué, que es un libro justamente escrito pensando en ese público, un libro de Perfecto. educación para la ciudadanía que aborda estos distintos temas. Pero también, como digo, yo creo que también le recomendaría como acudir a algunos de los distintos recursos que hay hoy día. Por ejemplo, yo le recomendaría mucho leer prensa y leer newsletters. Hoy día pensaba eso, como hoy día muchos de los medios de prensa que son difíciles de acceder, tienen esta suerte de mails que te llegan todos los días, una vez a la semana, con una selección de noticias. Y yo creo que, claro, hoy día, como que uno lo que le recomendaría a un estudiante hace 10 años sería decirle, bueno, anda a leer las noticias. Pero claro, son tantas las noticias y son tantos los medios digitales y tanta la cuestión que en el fondo el tiempo propiamente no existe. Pero hoy día está esa herramienta que te entrega. Entonces, yo, por ejemplo, sigo hartos newsletters, recibo hartas cosas semanales, voy leyendo, voy viendo distintas cosas. Yo creo que también hay que ejercitar en el fondo estas habilidades y una forma de hacerlo es contrastando distintos puntos de vista para poder seguir involucrándonos y educando. Y ya más adelante diría como hay un libro muy bueno que siempre recomiendo que se llama La ciudadanía y sus límites de Jaime Fierro, que también es un libro que aborda estas temáticas, como digo, de convivencia, de ciudadanía, de forma un poquito más profunda y un poco más teórica, pero que creo que es una buena puerta de entrada para después seguir profundizando en estos temas. Rodrigo, para ya ir cerrando, ¿cuál es tu motivación para seguir trabajando en este ámbito de la formación ciudadana, de la educación ciudadana? ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué te interesa seguir trabajando en esta área?
Chuta, buena pregunta. Yo diría que hay dos, una más como de... hay dos. Una tiene que ver, como digo, con historia, con mi formación en historia y con un poco mi conciencia histórica. Ya creo que la conciencia histórica implica no tanto que yo sepa lo que pasó, sino que implica que somos sujetos históricos. Implica entender que el presente del cual vivimos, con todo lo bueno y lo malo que tiene, es un resultado de acciones de otros seres humanos como nosotros en el tiempo, y por lo tanto implica como asumir que el presente en el cual vivamos mañana va a ser un resultado de nuestras acciones en el tiempo también. Yo creo que hay ahí una noción que es muy de mi formación de disciplina, pero también muy de mi trabajo como profe de historia, el sentido que eso tiene. Y me parece que de alguna forma cuando uno se hace cargo de esa responsabilidad histórica, de esa conciencia histórica, eh, pucha, el tiempo es la urgencia, o sea, en el fondo como que uno es darse cuenta que las acciones llevan a algún lado y por lo tanto que hacer esto o no hacer esto, dedicarse a esto o no dedicarse a esto, tiene un impacto o va a tener un impacto en el día de mañana. Y ese día de mañana lo van a habitar, por supuesto, yo y toda la gente que quiero, y ahí voy, digo, a mi segunda motivación. Yo me fui papá hace algunos años atrás, por primera vez, y también eso es algo que de alguna forma me te hace muy real esta idea del Exacto, futuro, porque en el fondo el futuro ya no es de uno nomás, ¿no? Es de exacto. alguien más que lo va a seguir viviendo después de uno también. Entonces, creo también ahí, ahora, eso es una motivación personal, pero creo que tiene mucho que ver con esta lógica de especie y de nuevo de histórico, de cómo vamos heredando a otros, sean nuestros hijos, sean nuestros estudiantes, sean nuestros amigos más jóvenes. Es una gran posta. Y creo que en esa posta, bueno, cada uno tiene que poner lo suyo en las distintas pastas a las que nos dediquemos. La mía tiene que ver con esto, con la educación para la ciudadanía. Excelente. Rodrigo, te quiero dar las gracias por esta interesante conversación, justo tan importante para este año que tenemos decisiones ciudadanas muy importantes. Bueno, y ahora te quiero invitar a una sección que se llama Toma Nota, que lo que busca es que tú le puedas recomendar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, algunos elementos, recomendaciones prácticas para que puedan seguir interesándose sobre este tema. ¿No? Quizá ya mencionaste un poquito antes, pero si tienes algunas recomendaciones que nos puedas dar para la gente que quiera aprender un poquito más sobre educación ciudadana. No, yo como digo, volvería. Creo que a lo que decíamos hace un rato, como creo que es importante ejercitar estas habilidades, pero en el mundo real. Eso implica estar informado, eso implica informarse de una forma inteligente, entendiendo que los tiempos no sobran en este mundo, y de una forma sobre todo que me permita mirar y contrastar distintos puntos de vista, desarrollar mi pensamiento crítico, pero también mi capacidad de ver otras miradas dentro del mundo. Y lo otro sí, siempre estando muy alerta a estas líneas rojas que mencionaba hace un rato. La democracia y los derechos humanos no son interpretables, no es que no lo sean, no deben ser interpretables, porque si lo son, en el fondo ponemos en riesgo la posibilidad siquiera de la conversación, y creo yo que eso es algo en lo que tenemos que ponernos de acuerdo de una vez por todas, porque en eso descansa el poder siquiera formarse mínimamente como ciudadano. Nuestra última sección que se llama La Última Pregunta. Pero esta última pregunta no es para ti, sino que quiero que tú le dejes una reflexión a la gente que nos está escuchando y nos está viendo sobre lo que hemos conversado. Yo diría que la última pregunta que hacer es nada, es qué país, es cómo queremos vivir juntos. Yo creo que esa es la gran pregunta de la democracia, de la política. Vivimos juntos, eso está claro, pero ¿cómo queremos vivir juntos? Y es una pregunta que tiene que ver con qué tipo de país queremos construir. Eh, y yo creo que de ahí parte, de ahí parte. O sea, creo que a veces no nos hacemos esa pregunta, creo que estamos apurado, está el día a día, tenemos muchas cosas, está bien, es entendible, es lógico, pero creo que es necesario parar de tanto en tanto y decirse, ok, ¿para dónde quiero que vaya este barco? Y luego, bueno, y luego esa pregunta va a llevar a ¿para dónde quiere el otro que vaya esto? Y cómo podemos construir conjuntamente. Mientras exista la democracia y mientras estemos dentro de ese marco democrático, lo maravilloso es que podemos construir conjuntamente y que de esas diferencias pueden surgir
cosas inesperadas, porque la historia de la humanidad así nos lo ha demostrado. Entonces, pero todo parte de esa pregunta. Si no nos hacemos la pregunta, ¿cómo queremos vivir juntos? Difícilmente podemos seguir avanzando en ese campo. Rodrigo, y si alguien está interesado en saber, contactarse contigo, saber algo más de ti, ¿cuál es el mejor canal para que lo haga? Bueno, nos pueden escribir a Momento Ciudadano, contacto @momentociudadano.cl. Estamos en Instagram también, @momento subraya ciudadano, y en LinkedIn. Y también a mí me pueden ubicar en mis redes sociales, en Instagram también y en LinkedIn. Eh, Instagram es Rodrigo Mayorga C y en LinkedIn Rodrigo Mayorga. Siempre ahí atento a los mensajes, a los comentarios y a todo lo que... La idea es que son redes sociales también educativas e informativas y de análisis político. Entonces también totalmente invitadas a sumarse a eso. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo, por esta interesante conversación y gracias por participar del podcast. Bueno, esto es todo por hoy en el capítulo de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más de nuestros programas, puedes visitar nuestra página web www.claseejecutiva.c.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salva en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos y no olvides dejar tu feedback. Los escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca.